Perfecto. Si no estás tú muy relacionado con la determinación de las nóminas, es algo extremadamente sencillo, pero que tenía su peculiaridad. ¿Por qué? Pues porque aunque no nos tocara subsidio al empleo, aquellos que ganáramos por lo menos el mínimo, pues venía un ajuste en algunas ocasiones, porque a veces, oye, pues, ¿por qué en esta quincena le pagué de más, unos cuantos pesos de más al trabajador? ¿Por qué en algunas ocasiones le pagué de menos al trabajador? Bueno, pues porque resulta que venía un ajuste al tema del subsidio. ¿Y por qué? Pues porque teníamos que analizar dos cálculos. Los cálculos, en dado caso tú pagabas de forma semanal, quincenal, catorcenal, esos los tenías que realizar. Pero a su vez, la resolución miscelánea siempre nos ha indicado desde toda la vida que debemos de hacer dos tipos de cálculo, el de la forma de pago y el pago mensual. Esto lo hacen los sistemas contables, perdón, sistemas de nóminas, pero teníamos que comparar uno con otro. Y entonces teníamos sueldos y salarios por 3,784, que es el salario mínimo que puede recibir un trabajador por quincena. Y bueno, determinábamos ahí nuestra base gravable, nuestro límite inferior, que ustedes pueden ir observando aquí, que corresponde a mi tarifa quincenal que se les marca en color verde. Determinamos el objeto, la base, la tasa, la tarifa que nos indica el Código Fiscal de la Federación. Y bueno, pues decíamos, oye, ¿sabes qué? Le toca al trabajador en la primera quincena 249,78 pesos. Si ustedes ven, 7,468 pesos es el ingreso mensual, que es el salario mínimo, y que no se parece en nada a lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en los 7,382 que teníamos derecho de subsidio al empleo. Entonces, por lo tanto, ahí ya no le correspondía, aunque ganara el salario mínimo el trabajador, ya no le correspondía. 7,468 comparados con 7,382, pues era superior, entonces por lo tanto ya no teníamos derecho a un subsidio al empleo. Al contrario, habría un impuesto a retener. Ahora bien, recordemos que por Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo al 194, si no mal recuerdo, de la ley del impuesto sobre la renta, no le corresponde retención a ningún trabajador que gane el salario mínimo. Si tú ganas un peso más del salario mínimo o le pagamos a los trabajadores un peso más del salario mínimo, entonces sí corresponde una retención. En tema de mecánica, incluso los sistemas pueden determinar una retención de ISR. Sin embargo, recordemos de forma puntual que no se le puede retener absolutamente nada a aquel que gane el salario mínimo. Por lo tanto, pues bueno, se le va íntegro. Ahora bien, oye David, ¿qué ocurre si yo timbro un recibo de nómina y aunque le pague íntegro al trabajador 7,468 pesos, yo le pongo una retención al trabajador en el recibo de nómina? Bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque hoy día la autoridad está reclamando esas retenciones, aunque no le correspondan, se las está reclamando al patrón y entonces hay que pagarlas y hay que tener muchísimo cuidado porque recordemos que por tema de retenciones, pues bueno, de no efectuarlas, hay una querella de índole penal y por lo tanto se nos puede también ir a un tema de restricción de certificados digitales. En tema de mecánica, para ejemplificar esto, pues bueno, en este caso, aunque repito, no le corresponde al trabajador una retención de ISR, pues bueno, en la mecánica sí le correspondería y simplemente si supongamos que ganara un peso más del trabajador, pues bueno, le tocaban a retener 249,78 en la primera quincena y en la segunda 249,78. Pero resulta que también la resolución miscelánea me dice, oye, ¿sabes qué? Que tienes que hacer un cálculo mensual. Y en ese cálculo mensual resulta que en el total le tenías que retener 495,42, pero tú le vas a retener o le estabas reteniendo prácticamente 499,56. Existe una diferencia a favor del trabajador de 4,14 pesos. Entonces, por lo tanto, había que entregárselos al trabajador y por eso vemos en algunas ocasiones en los recibos de nómina, pues algún ajuste por ahí. Pero bueno, esta mecánica de cálculo no cambia, esta es la misma, pero resulta que es indispensable saber que a partir del 1 de mayo, pues simplemente esta tarifa deja de existir y que tenemos que estar al pendiente en el tema de los recibos de nómina o de los sistemas contables. Ahora bien,
Viene el 1 de mayo y la autoridad me avienta un decreto en el 2 diciéndome que todo va a cambiar, que hay nuevas reglas para el tema del subsidio al empleo y que dentro de esas reglas ahora ya no existe una tarifa, ahora existe un porcentaje del 11,82 sobre el valor mensual de la UMA, que hoy día está en 3,300,53 y me dice, oye, de la UMA que está en 1,300,53 pesos, solamente le vas a pagar al trabajador o el trabajador va a tener derecho a subsidio al empleo por 3,300 multiplicado por 11,82. Perdón, me perdí por admitir a las personas, pero bienvenidos todos. Valor de la UMA, 3,300,53. Dice el decreto, le vas a multiplicar solamente o le vas a entregar sobre el valor de la UMA, perdón, el 11,82%. Y el monto del subsidio al empleo que se tiene derecho a partir del 1 de mayo por todos y cada uno de los trabajadores son 390,12 pesos. Pero hay que tomar algo en cuenta. Siempre y cuando, fíjate, dice el artículo segundo, que no exceda de 9,081 pesos los ingresos percibidos del trabajador. Ahora bien, el decreto no me dice si ingresos exentos o ingresos grabados. Sí me dice, como ustedes lo pueden ver ahí en el artículo segundo, sí me dice que quedan exceptuados los pagos por retiro de indemnizaciones, pagos por separación y primas de antigüedad, que son pagos exentos de subsidio al empleo. No hay una regla todavía específica, y repito, es una regla nueva. Sin embargo, todos los trabajadores que perciban, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, como en alguna ocasión dimos una plática, todos aquellos trabajadores que perciban más de 9,081 pesos, sea grabado o exento, pues bueno, ya no tiene derecho a ese subsidio. Entonces, por lo tanto, hoy día hay que analizar nuestras nóminas. ¿Por qué? Pues porque probablemente yo no le, yo, el trabajador, al trabajador le pago yo 8,000 pesos mensuales, pero resulta que en la última semana o en la última quincena del mes le di un bono de XY que es grabado y entonces ahí ya no va a tener derecho al subsidio. Ahora bien, este decreto me dice, oye, tú le puedes dar al trabajador este subsidio al empleo de forma mensual y me abre una baraja nueva ahora porque me dice, puedes timbrar tus recibos de nómina, obviamente ya parafraseado, puedes timbrar tus recibos de nómina de forma mensual. ¿Por qué? Pues porque ahora el subsidio al empleo tiene un tope fijo de 390,12 de forma mensual. Esto obviamente se tiene que analizar con el empresario, con los trabajadores, porque pues obviamente va a ser un tanto confuso. ¿Por qué? Pues porque va a ser hasta el cierre de mes, pero ¿qué ocurre con aquellos que pagan de forma catorcenal? Fíjate, el mismo decreto me dice que le corresponden estos 390,12 al trabajador en el mes natural. Entonces, ya no es un periodo de 30 días en el cual tenga derecho el trabajador, es un mes natural y de hecho me dice, ok, ¿sabes qué? Esos 390 pesos, si tú pagas de forma semanal, catorcenal, lo que tú quieras, me dice el tercer párrafo, quienes realicen pagos por conceptos correspondientes a periodos menores a un mes, les contaba, el decreto me dice, oye, puedes ahora pagar por mes o incluso timbrar por mes, aunque pagues por semana, por catorcena, por quincena, puedes timbrar tu recibo por mes y quizá para efectos prácticos pueda resultar mejor. ¿Por qué? Pues como les comentaba hace un momento, hay que realizar los cálculos en el sistema de nóminas y obviamente hay que analizar vía Excel con el nuevo decreto si esto corresponde o no. Es una carga administrativa superior a la que se está realizando. Sí, si tú eres despacho contable, pues bueno, obviamente vas a tener que adicionar un pago por la determinación del manejo de la nómina. ¿Por qué? Porque ahora son dos cálculos totalmente independientes, el del sistema de nóminas y un Excel, y ahorita vamos a ver los porqués. Pero bueno, me dice, oye, ahí lo pueden ustedes ver en el tercer párrafo que les pongo ahí. Si tú pagas de una forma diferente a lo mensual, pues bueno, no pasa nada, vas a determinar tu valor de la UMA. Hay que tomar en cuenta que si el valor de la UMA sube a partir del 2025, pues el subsidio al empleo obviamente también va a subir.
Esto lo multiplicamos, como vimos en el segundo párrafo, por el 11.82 y me da los 390.12 que ustedes pueden ver en pantalla. Y me dice el decreto, no te la compliques, para que todo haya, para que exista una uniformidad, todo esto lo vas a dividir entre 30.4. Y ese resultado de subsidio diario, que son 12.83, lo vas a multiplicar por los días de pago que tú tengas. En este caso, si es de forma semanal, pues bueno, son 89.83 que le puedes dar al trabajador. El subsidio semanal fijo se aplicará hasta por un monto que no exceda de 9,081. Es decir, repito, esto es muy importante. Si el trabajador rebasa los 9,081 pesos por concepto de salarios o todo aquello que sea relacionado a la materia laboral, porque tenemos que tomar en cuenta que incluso a los trabajadores, cuando perciban, por ejemplo, previsión social, pues ese sí queda totalmente de lado, pero solamente corresponde los 9,081, perdón, por concepto de lo que se resulte de materia laboral. Y algo bien importante que hay que analizar es que el mismo segundo artículo de este decreto me dice algo bien importante que necesito que tomen en cuenta todos y cada uno de nosotros, tomemos en cuenta, porque con nosotros al momento de contratar hoy día se ha vuelto tan complicado la contratación de los trabajadores que a veces en lugar de facilitar la autoridad lo complican más. Ya veníamos con un asunto de las constancias de situación fiscal que hoy día siguen siendo un dolor de cabeza para el empresario cuando contrata a una persona. ¿Por qué? Pues porque resulta que si no tenemos esa bendita constancia de situación fiscal actualizada, pues resulta que el recibo no se puede timbrar. Y si no se puede timbrar, pues bueno, me dice la resolución miscelánea, ¿sabes qué? Si no puedes timbrar un recibo de nómina juntamente con la ley del impuesto sobre la renta, pues resulta que no es deducible. Ya no nos metemos en asuntos de materia de defensa fiscal, porque podemos decir que puede ser deducible. Pero bueno, tajantemente la ley me dice no es deducible si no lo tienes timbrado. Y para poderlo timbrar, forzosamente necesitas la constancia de situación fiscal. Si no la tienes, no lo puedes timbrar y entonces se vuelve un dolor de cabeza. Adicionado ahora con las nuevas reformas también a la materia del Infonavit, que dice, oye, ahora resulta que necesitas también tener actualizadas todas y cada una de tus constancias de retención. Y entonces se vuelve un dolor de cabeza. Bueno, pues ahora la autoridad nos mete a través de este decreto una condicionante más. Me dice que si el trabajador tiene más de un patrón, que esto puede ocurrir, pues el trabajador debe elegir, así tal cual dice el decreto, cuál patrón es el que le va a entregar el subsidio al empleo. Y entonces en otro párrafo de ese artículo me dice, oye, pero si tú eres patrón, estás obligado a que te firme el trabajador una constancia de dos cosas. Uno, que tiene otro patrón y que a ti te eligió o no te eligió. O dos, que no tiene otro patrón. Y entonces, por lo consiguiente, entonces al momento de realizar nosotros una contratación, pues bueno, ahora resulta que hay que darle a firmar al trabajador para saber una hoja donde se nos haga constar y saber si tiene o no otro trabajador, o perdón, otro patrón y cuál va a elegir. Si pues, nosotros somos los que le vamos a entregar el subsidio al empleo o va a ser el otro. Oye, no me avisó. Bueno, no es de que te avise, es de que tú necesites saber y él solamente va a elegir cuál es el que le gusta más, por así decirlo, para poder tener derecho al subsidio al empleo. Si el trabajador no da aviso y este recibe subsidio al empleo para los dos, bueno, el castigo va a venir en la declaración anual. Ahorita lo vamos a ver, pero bueno, el castigo para él va a venir en la declaración anual y entonces por consiguiente, pues bueno, va a venir un impuesto a retener bastante alto, ¿sale? Como a modo de comentario, pues bueno, hoy día, si tú realizas una declaración anual por concepto de sueldos y salarios y estuvo correcta la retención del patrón, pero resulta que a ti trabajador, porque ojo, cuando hagamos el cálculo anual, si no tenemos deducciones autorizadas, nos va a resultar un impuesto a cargo. ¿Por qué? Porque así está diseñado. No todo es bonito para el trabajador. Entonces, por lo tanto, hay que saber cuándo sí, si tú eres trabajador de sueldos y salarios, hay que saber cuándo sí y cuándo no tomar la decisión de presentar una declaración anual por concepto de sueldos y salarios.
¿vale? Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño cálculo, fíjate. Ahí lo tienen en pantalla. Acá están nuestras tarifas semanales y mensuales. Repito, creo que esto es algo muy sencillo, es algo que todo contador debemos de saber. Vamos a analizarlo de forma rápida por si tú no estás relacionado, repito, con la determinación de los sueldos y salarios. Pero bueno, viene una complicación, fíjate. El trabajador, si nosotros pagáramos a los trabajadores de forma semanal, bueno, el trabajador percibe aparentemente 8,000 pesos mensuales. Este es menor que el monto de 9,081 que nos indica el decreto. Entonces, por lo tanto, decimos, oye, pues si el trabajador recibe, yo ya sé que recibe menos de 9,081 pesos, pues resulta que sí tiene derecho a ¿qué? Al subsidio al empleo de 390.12 que tenemos en nuestra celda E número 39, que ahí lo pueden ver en pantalla, 390 pesos. Oye, perfecto, está muy bien, pero resulta que la semana 1 se le determinó el impuesto correspondiente. Al trabajador se le tuvieron que retener 54.75. Ustedes analizan aquí, solamente se le va a entregar subsidio de forma semanal, lo que tenemos también aquí arriba, ustedes lo alcanzan a ver. Vamos a anclarlo. Estos 89.83 es lo que se determinó de dividir entre 30.4. Y entonces me dice eso que resultó, lo multiplicas por el número de días comprendidos a pagar y es el subsidio al empleo que vas a entregarle o que vas a poder otorgar al trabajador. Algo muy importante que se me olvidaba es que el mismo decreto me dice que en algunos casos, realmente son muy pocos los casos en los que esto ocurre, pero dice, en algunos casos, cuando al trabajador le resulte el subsidio al empleo mayor que el impuesto a retener, es decir, tengo un saldo a favor en la semana, en el mes, en la quincena, no se le va a entregar ninguna cantidad. Recordemos que antes del 1 de mayo, sí, bueno, antes del 2023, por así decirlo, perdón, en aquel entonces, si el trabajador tenía un saldo a favor o era menor el impuesto a retener y era superior el subsidio al empleo, esa diferencia se le entregaba al trabajador en su recibo de nómina, pues obviamente en su bolsa. Hoy el decreto dice no. Si el trabajador tiene derecho al subsidio y este es mayor que el ISR a retener, no le vas a entregar absolutamente nada y en la declaración anual nos vemos. Entonces, eso es lo que ocurre. Hay que tomar muchísimo en cuenta eso, porque si me tocó analizar por ahí unos recibos de nómina donde se le está entregando al trabajador un subsidio al empleo. ¿Por qué? Porque están haciendo la determinación o la mecánica de cálculo como se hacía hasta el 30 de abril de este año. Entonces hoy día es distinto. Pero bueno, eso lo tienen que tomar muy en cuenta. Resulta que al trabajador, por el nuevo decreto, pues le tocan 89.83 pesos de subsidio al empleo. Si esto le restamos el ISR a retener de 144 menos los 89.83, pues resulta que solamente se le va a retener al trabajador 54.75. Hasta ahí estamos bien, no hay ningún problema, tenemos nuestra base gravable, nuestro límite inferior, excedente, tasa aplicable. Repito, si tú no estás muy familiarizado, pues bueno, resulta que toda esa determinación sale de esta tarifa semanal, ¿sale? Entonces, bueno, determinamos la semana 1, no hay ningún problema, todo está correcto, el trabajador feliz y contento. Semana 2, resulta que también el cálculo es el mismo y la semana 3 también. No, hasta ahí no hay ningún problema. Incluso hay en algunas situaciones en el que el trabajador hoy día va a percibir más, para que lo tomen en cuenta, ahorita lo analizamos. Pero bueno, resulta que llevábamos muy bien el conteo y decíamos, oye, pues el trabajador no va a sobrepasar los 9,081 pesos. Pero resulta que el trabajador, por X o Y, percibe un bono, porque a lo mejor fue comisión sobre venta, probablemente fue bono porque se quedó a sacar las declaraciones anuales, los pagos provisionales, qué sé yo, algo, y el patrón dice, ok, perfecto, ¿sabes qué? Te ganaste 1,100 pesos de bono en la última semana del mes. ¿Qué ocurre? Viene un castigo para el trabajador y es por lo cual
hay que tomar muchísimo en cuenta. ¿Por qué? Porque al trabajador le va a ir peor. En lugar de ganar más, probablemente va a ganar incluso menos. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjate, la base gravable hasta aquí, en las tres primeras quincenas era de 2,000 pesos, pero resulta que en la semana 4 fue ya totalmente distinta. Fue un ingreso mensual de 9,100 pesos. Por muy pocos pesos superó y ahora ya los 9,100 pesos son mayor que 9,081. Oye, David, pero me decía que solamente aquellos que no superaran en el mes natural los 9,081 pesos. ¿Qué ocurre? Aquí ya lo superó. Ah, entonces rompió la regla de la semana uno, semana 2 y semana 3. Rompió la regla del decreto que surge a partir del 1 de mayo. Entonces, por consiguiente, ¿qué crees? Le vas a determinar de forma semanal su retención de impuestos sobre la renta. Tenemos ahora una base gravable de 3,100 pesos, que ya es totalmente diferente a las que veníamos analizando. Y entonces decimos, oye, ya no es lo mismo, ahora resulta que se le tiene que retener al trabajador 291,82 pesos. Pero resulta lo siguiente, vamos, listo, ya aceptamos. Resulta lo siguiente, de 291,82, ahora resulta que ya por el decreto no le corresponde o no tiene el trabajador derecho a qué? A un subsidio al empleo. Rompió la regla y entonces yo aquí ya no le estoy entregando, si ustedes ven subsidio al empleo, si ustedes siguen la fila número 63, en la cuarta semana, en la celda H63, ya no le corresponde absolutamente nada de subsidio al empleo. Al contrario, ahora se le va a retener. Oye, pero me dice el decreto, si el trabajador superó esos 9,081 pesos, resulta que el subsidio que tú le pagaste ya no le correspondía y le fuimos pagando al trabajador un total de 269,49 pesos que le correspondió. Ah, ¿qué crees? Esos 269 pesos que se le retuvo de más, ahora se le va a retener en la última semana. No solamente le vas a retener 291,82 pesos, sino que le vas a retener 561, que son los 291 pesos de la semana 4 que ustedes ven en su celda H64, más los 269 pesos que tú le entregaste o que se le acreditó, mejor dicho, sería la palabra correcta, que se le acreditó al trabajador en la semana uno, semana 2 y en semana 3. Entonces, de los 1,100 pesos que tú le vas a dar, porque crees que le vas a tumbar o le vas a quitar, perdón, 561,31. Entonces, en resumidas cuentas, esto es todo el tema del decreto que entró en vigor a partir del 1 de mayo. Entonces, por consiguiente, va a haber situaciones o va a haber ocasiones, perdón, en las cuales al trabajador se le va a tener que quitar, oye David, y si yo le retuve 291,82, resulta que al trabajador se le va a exigir eso en declaración anual. Oye, pero el trabajador no presenta por su cuenta propia el tema de la declaración anual, la presento yo como patrón. Bueno, en la última semana le va a venir una retención, en la última semana del año, que tenga que cubrir el subsidio al empleo. Oye, David, y si no lo hice, forzosamente la autoridad te va a mandar un acto administrativo porque esto está diseñado para recaudar. Entonces, por lo tanto, tenemos que tomar muchísimas cosas en cuenta. ¿Por qué? Porque en la semana uno, 2, 3 le dimos al trabajador o tuvo derecho, perdón, repito, no se le da, se le entregó al trabajador o se tuvo derecho el trabajador a un subsidio aplicable, pero resulta que en la última semana superó los 9,081 y entonces es cuando viene una complicación porque necesitamos ahora llevar un sistema de nóminas y llevar un Excel, una matriz donde se vayan analizando todas y cada una de las percepciones de los trabajadores. No sé hasta ahorita si ya todos los sistemas, hasta donde yo investigué, todavía no tienen todos los parámetros como tal. Y entonces va a ser un caos. Es una regla totalmente nueva donde se adiciona todo este asunto. De hecho, por ejemplo, ustedes pueden ver al momento de realizar, como nos dice la resolución miscelánea, nosotros realizamos un cálculo semanal, pero resulta que ahora lo tienes que hacer mensual. Y entonces al trabajador se le tuvieron que retener 672,98. Resulta que se le retuvieron 561.
resulta que este 11.67 con la nueva regla va a tener un impacto en la declaración anual del trabajador, donde se le va a exigir. Probablemente es mucho, probablemente es poco, depende de la perspectiva en la que se vea. Pero estas son las nuevas reglas del nuevo decreto que entró en vigor a partir del 1 de mayo. Como ustedes ven, ya no hay la tarifa que estábamos acostumbrados a analizar, que es esta. Ahora, pues bueno, simplemente deja de existir y bueno, pues nosotros pudiéramos realizar una tarifa nueva, pero pues simplemente el límite superior son 9,081 pesos y nuestra cuota fija serían 390.12, que es lo que nos corresponde. Ahora bien, el trabajador a lo largo del año, analizando la facilidad, entre comillas, administrativa que nos dice el nuevo decreto, el trabajador de forma anual solamente tiene derecho a 4,681.47, no más. Entonces, bueno, pudiéramos realizar, en dado caso que el contribuyente, el patrón, quiera realizar las retenciones de forma mensual, aunque realmente sería un caso. ¿Por qué? Porque imagínate, hasta el final del mes le vas a retener al trabajador y el trabajador está acostumbrado a qué? Pues a percibir, ¿sale? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Vamos a ver la determinación de salario mínimo. Bueno, vámonos. Yo vi la hora, prácticamente estamos por terminar. Vamos a hacer solamente un comparativo. Mira, antes del 1 de mayo, por eso pueden venir muchas diferencias, inquietudes entre que si tú pagas la nómina, oye, ¿por qué antes percibía menos el trabajador y por qué ahora percibe más o viceversa? Pues resulta lo siguiente. Mira, tenemos la determinación antes del 1 de mayo, aquí lo pueden ustedes observar, la mecánica de cálculo nunca cambia. Pues bueno, resulta que el trabajador se percibía un ingreso mensual de 9,000 pesos, menor a los 9,081. Y pues bueno, hasta antes del 1 de mayo, el trabajador en su quincena recibía 4,166.88. Esto ya cambió, esto queda obsoleto y ahora me dice el nuevo decreto, pues bueno, tiene derecho de forma quincenal a los 390 pesos, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora, por los mismos ingresos de 9,000, que no es mayor a los 9,081, pues ya no va a percibir lo menos. Ahora percibe 4,359.33. Si ustedes lo analizan, espero lo vean en pantalla, con el nuevo decreto, el trabajador recibe 4,359, un poco más. Si tú percibes ingresos de 9,000 pesos libres, pues obviamente no es que vayas a percibir más. Si ya tú lo recibes neto, simplemente se hace un ajuste hacia atrás. Pero si tú lo percibes menos las contribuciones correspondientes, pues resulta que vas a tener un pago extra. Y entonces, esos 4,359 son del nuevo decreto. Y si ustedes pueden observar, anteriormente hubiera percibido 4,166 pesos. Por eso les comento que el costo nominal viene una pequeña carga administrativa, recibe un diferencial de 192 pesos, que justo es el subsidio al empleo que le corresponde al trabajador. Entonces, hay que tomar en cuenta, porque si tenemos 300, 400, 1,000 trabajadores, pues de esos 19 pesos, perdón, esos 192 pesos mensuales por cada trabajador, pues resultan una carga administrativa bastante considerable. Y entonces lo que les comentaba, tenemos que empezar a analizar qué es lo que vamos a realizar con nuestros precios de venta para el siguiente ejercicio. Entonces hay que tomar muchísimo en cuenta esto. ¿Por qué? Pues porque ya las formas de determinación del subsidio al empleo no son las mismas, cambian y entonces hay que estarlo analizando mes con mes, ¿sale? Vamos a ver un último ejemplo. Les recomiendo que lleven una relación, un análisis de cómo están sus trabajadores, de cuánto perciben en salarios diarios, días de los importes a pagar, sus ISRs determinados, y a quienes les corresponde el subsidio al empleo y a quienes no. Esos parámetros sí o sí los tienen que analizar. Permítanme un segundo, déjenme poner.
Hay que analizar a quiénes les corresponde subsidio al empleo y a quiénes no. ¿Para qué? Pues para tomar en cuenta de forma mensual cuándo van a rebasar, cuándo no lo van a rebasar y saber si se acredita o no se acredita el subsidio del empleo, si se va a tener derecho o no. Y entonces sé que es un tanto complicado, pero resulta que en algunas ocasiones pues vamos a tener que analizar si se le va a dar un extra al trabajador, si no, si le conviene. Y bien, hay que platicarlo también con los trabajadores. ¿Por qué? Porque como vimos en el ejemplo, pues va a haber ocasiones en las que aunque se le pague más al trabajador, pues probablemente perciba menos de lo que venía percibiendo. ¿Por qué? Pues porque hubo un bono. Oye, si se lo doy por fuera, bueno, eso es otro cantar. Ya el contribuyente verá el tema de la deducibilidad, que no lo recomiendo, pero bueno, hay que analizar quiénes les corresponde y quiénes no. ¿Sale? Y bueno, para terminar, vamos a tener un problema enorme. Vamos a tener un problema, ¿por qué? Porque el decreto me dice, oye, esos 9,081 pesos pues corresponden a un pago de mes natural comprendido de 30 días. Tan es así que, pues bueno, me dice el decreto, todo lo que resulte del valor de la UMO multiplicado por el 11,82%, pues resulta que eso va a ser el subsidio que tiene derecho en un mes natural. Y eso lo vas a dividir entre 30,4 para determinar el subsidio diario y eso lo multiplicas por el número de días comprendidos en el periodo de pago. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en aquellos meses que tienen más de 4 semanas, en los que se va a superar? Hay que llevar un cálculo, repito, si tú eres despacho, si tú llevas nóminas por tu cuenta, pues bueno, vas a tener que adicionar un valor, vas a tener que dar un valor agregado a tus honorarios. ¿Por qué? Pues porque ahora vas a tener que llevar los siguientes cálculos. Mira, por ejemplo, supongamos, esto es solamente para ejercicios prácticos. En el mes de julio tenemos, supongamos que pagamos días en la primera semana para efectos prácticos, porque pueden decir, oye, falta un día, ok, pero esto es para efectos prácticos. En la semana 1 a la 4 pues quedan comprendidos 7 días. Entonces ahí no hay ningún problema. La penúltima corre del día 22 al 28 de julio. Pero resulta que en la última semana yo le voy a pagar todavía el 29, el 30 y el 31 de julio. Y lo demás es del mes de agosto. Entonces yo tengo que analizar una separación, realizar una separación de los días correspondientes de julio y de los días correspondientes del mes de agosto. Esto es un caos, pero lo tenemos que llevar. Si no se realiza, van a venir esos famosos correos con la amenaza de ¿qué? De la cancelación del certificado de sello digital porque las retenciones están incorrectas. Y entonces se vuelve un caos. ¿Por qué? Pues porque fíjate, supongamos que hacemos un conteo y decimos que el trabajador, aquí lo pueden ustedes ver en la flecha, el trabajador hasta la semana 4 percibe 9,044 pesos, menor que 9,081 pesos. Y todos decimos, oye, pues si fuera de 4 semanas, pues el trabajador percibe 9,044 pesos. Pero resulta que quedaron 3 días volando. ¿Qué ocurre? Fíjate, vamos a ver, ya tenemos esta determinación por el nuevo decreto. Esto creo que quedó claro. Pero entonces ahora tenemos una base gravable de la semana 1 y le determinamos al trabajador 38,36 pesos a retener en la primera semana. Ok, pues perfecto, aquí está nuestra tarifa semanal, nuestra tarifa mensual. Pero ¿qué ocurre? Resulta que mi base realmente a partir, como ustedes pueden ver ahorita, a partir de la semana 5 que yo le tengo que dar al trabajador 3 días de más, resulta que entonces la base gravable del trabajador ya no es menor que 9,081, ahora es mayor que 9,081. ¿Por qué? Porque se me fue a 10,013 pesos. Habrá meses en las que sea menor y habrá meses en las que sea mayor y entonces tenemos que llevar un cálculo correspondiente. Y entonces resulta que de forma mensual yo le tengo que retener al trabajador 772,32 pesos. Entonces resulta ahora que este subsidio aplicable ya no se le va a entregar y entonces si yo se lo entregué en las primeras semanas, ahora se lo tengo que retener en la última. Entonces va a venir una complicación con los trabajadores. ¿Por qué? Porque a veces van a percibir de menos, va a haber semanas aunque el decreto no lo menciona como ajuste, va a haber semanas en que nosotros
como patrones tenemos que realizar un ajuste o vamos a ver un ajuste positivo o negativo en la determinación de las nóminas. Y entonces esto va a causar una confusión porque si tú no te dedicas a este tema de nóminas, bueno, va a ser complicado recibir el importe a pagar de nóminas. Yo hoy, ¿por qué voy a pagar 2,000, 3,000, 4,000 pesos de más si la semana anterior pagué solamente 20,000 pesos y ahora resulta que voy a pagar 24,000 o qué sé yo, o 200,000 y ahora resulta que voy a pagar 220,000? Ah, es que sabes que hubo ajuste por el subsidio aplicable y resulta que los trabajadores pues, se les va a pagar de más. O, oye, el trabajador, oye, ¿por qué la semana anterior percibí yo 4,000 pesos y ahora estoy percibiendo 3,800 pesos, 200 pesos de menos? Y para todos y cada uno de nosotros, 200 pesos nunca están de más o nunca están de menos. Siempre los vamos a reclamar, dependiendo de la perspectiva en que la veamos. Pero bueno, estas son las nuevas reglas al subsidio al empleo. Va a haber muchísimos ejemplos que se van a ir presentando día a día. Va a haber situaciones en las que el trabajador nos va a reclamar, va a haber situaciones en las que el patrón va a tener que pagar de más y bueno, hay que aguantar todo esto. El impacto real se va a ver en la determinación de la declaración anual por sueldos y salarios del patrón como de sueldos y salarios del trabajador. Como veo el tema del subsidio del nuevo decreto, mi recomendación es que si tú al término del año no tienes deducciones personales para presentar una declaración anual, aunque te hayan sido aplicado el subsidio al empleo, no la presentes. ¿Por qué? Porque te va a resultar un impuesto a cargo. Y si tú presentas una declaración anual y te da un impuesto a cargo y dices, oye, pues yo ahí la dejo, ya mejor no le continúo, no la pago, pues total, no rebasé los 400,000 pesos. ¿Qué crees? Ya está la nueva reforma por entrar en el que el trabajador, si presentó la declaración, pues le va a ser reclamado el impuesto. Entonces, bueno, hay que realizar todos y cada uno de los parámetros que pudieran presentarse. Estas son las nuevas reglas del subsidio al empleo. Hay que tomarlo en cuenta, hay que darle una leída por ahí al decreto que de repente no es tan confuso, pero sí es muy de mucho análisis, de pensar mucho en cómo va a venir el tema de la determinación de nóminas, ¿sale? Entonces, por lo tanto, no lo dejen de lado, tienen que comenzar a analizar el tema del decreto, si ya está aplicable o no en su sistema de nóminas. Hay que llevar un control en Excel, esa es mi recomendación, por lo menos por lo que resta del año, entre tanto los sistemas de nóminas no estén actualizados. Probablemente ya están actualizados, sin embargo va a haber muchos supuestos y esto que yo les comentaba en el cálculo de las semanas, esto probablemente o hasta donde yo investigué y revisé, no existe una separación entre el número de días del mes natural con el número de días de periodos pagados. Son cosas totalmente diferentes y el decreto es claro, por un periodo de mes natural, que comprende por lo tanto los 30,4 días. Entonces, hay que tomar muchísimo en cuenta, ¿por qué? Porque habrá situaciones en las que se paguen 4 semanas y está estupendo, no rebasó los 9,081 pesos, pero habrá semanas en las que meses, perdón, en las que se paguen 5 semanas y viene una complicación tremenda y entonces hay que retenerlo. David, no lo retuve, ¿qué ocurre? Bueno, pues te lo va a reclamar en algún momento la autoridad. Eso que ni qué, ¿sale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Si no, para despedirnos, la próxima semana retomamos el tema de impuestos diferidos, de las normas de la información financiera. Pero por el día de hoy, pues bueno, este es el tema del decreto. Ya por ahí algunos nos han estado pidiendo tema de diplomado, tanto de normas de información financiera como de nóminas. Estamos analizando fechas para saber en qué momentos lo vamos a dar. ¿Sale? Lisette, pues bueno, creo que te quedó todo muy claro. Muchísimas gracias. Edgar, muchas gracias por el tiempo. Tratamos de ser lo más corto posible y si no hay nada por el momento, alguna duda o algo, me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana con impuestos diferidos. ¿Sale? Entonces, Martín, muchísimas gracias. Nos vemos Gracias, David. la próxima. ¿Sale? Dios les bendiga. Hasta luego. Adiós.